Continuamos en Universidad Somos Todos, el programa institucional de la Secretaría. Nos acompañan en esta parte del programa, nos acompañan los profesores Luis Andrés Yarzábal, del Departamento de Biología y coordinador del proyecto Vida Glacial, así como la profesora María Mercedes Boll, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias e Investigador y miembro también de este proyecto. Bienvenidos a ambos. Gracias. Sí. Bien, bienvenidos queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Están como en su casa. Muchas gracias. Cuéntanos, Mari, ¿cómo se inició este grupo de investigación? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los proyectos más importantes? ¿Dónde estáis ubicados? Sí, buenas noches y antes que nada quería agradecerle a la Secretaría de la Universidad, a través de su secretario, el profesor José María Anderes, por darnos el apoyo a nuestro proyecto y la oportunidad de venir aquí a su programa tan visto en las noches, para poder de alguna manera hacer reconocimiento de la comunidad universitaria y de la comunidad en general de el trabajo que estamos realizando en nuestro laboratorio, en nuestro grupo. Bueno, nuestro grupo se conformó aproximadamente en el año 2003, cuando Andrés y yo regresamos de nuestros estudios doctorales, que realizamos en áreas muy afines, la microbiología molecular, la genética y biología molecular, y decidimos unirnos para tratar de conformar un grupo en la búsqueda de resolver algunos problemas importantes del país y de la sociedad venezolana. Y bueno, comenzamos en un principio a desarrollar proyectos en conjunto con las industrias del Estado, Ferrominera del Orinoco, Minerven, con el fin de, aplicar nuestros conocimientos a la resolución de problemas que aquejan al país. Durante varios años trabajamos con el apoyo de estas industrias, sin embargo, debido a los problemas que todos sabemos que han sufrido estas industrias, pues lo primero que sufrió fue la investigación y estos proyectos prácticamente se separaron. Y luego, nos dedicamos con los recursos que teníamos en la época, pues a dedicarnos siempre en el área de la microbiología, a resolver otros problemas que tienen que ver con un poquito la bioremediación de ambientes contaminados, con mercurio. Trabajamos también en el mejoramiento del mineral de hierro, que tenía un alto contenido de fósforo, y eso nos permitió, aparte de formar a varios estudiantes de pregrado, posgrado y doctorado, también ayudar un poco a la resolución de estos problemas. Y luego, nos dedicamos, cuando estos proyectos se separaron, un poco a estudiar las interacciones de los microorganismos a nivel de la rizósfera, es decir, el área muy cercana de las raíces que contiene una gran cantidad de microorganismos y en los cuales ocurren una gran cantidad de interacciones, tanto positivas como negativas, y que nos permiten estudiar los mecanismos a través de los cuales las bacterias interactúan con otros organismos del suelo, depredadores o competidores, y también cómo esto favorece el crecimiento de las plantas. Un poco en el área del biocontrol, utilizar los microorganismos como agentes de biocontrol. Y ahora, nos estamos dedicando a este nuevo proyecto que nos tiene apasionados, que es el proyecto de Vida Glacial, por el cual estamos acá. ¿Definiríais vosotros esta investigación como una investigación básica, teórica, o tiene unas aplicaciones importantes lo que estáis haciendo? Bien, en primer lugar, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Podemos nosotros, en realidad, considerar que este proyecto sobre el cual vamos a hablar esta noche enfoca ambos aspectos, ¿verdad? Tanto la investigación básica como la investigación aplicada. Nosotros no hemos querido dejar de lado el hecho de que los resultados que se obtienen a partir de este tipo de investigaciones podrían tener algún tipo de utilidad para la sociedad, ¿verdad? Y para el país en general. Y ha sido fundamental para nosotros considerar ese aspecto al momento de formular el proyecto. Entonces, podríamos decir que el proyecto como tal toca tanto aspectos que tienen que ver con la investigación básica, que nos interesa a nosotros como investigadores, nos interesa mucho, así como aspectos que tienen que ver con el posible uso de esos recursos biológicos y de esos recursos genéticos que están en estos glaciares, ya les vamos a comentar, para fines, por ejemplo, biotecnológicos. Entonces, ambos aspectos están considerados. Dentro de los proyectos que habéis desarrollado, Luis, ¿cuáles han sido los más importantes por su aplicación en la resolución de problemas industriales? Bueno, como decía Mari, hemos nosotros trabajado en una asociación estratégica que establecimos con empresas de la CBG,
en problemas que eran muy importantes para, por ejemplo, la producción de minerales que el Estado venezolano explota y comercializa. Entonces, a nosotros, en cierto modo, acudieron a nosotros con la idea de encontrar alternativas viables, sustentables, ¿verdad?, de escaso impacto ambiental, con la finalidad de mejorar, se dice biomejorar, puesto que se trata de la utilización de seres vivos para modificar de manera positiva esos minerales, de manera que pudiesen ser explotados y comercializados. Entonces, nosotros pensamos que en ese campo teníamos muchísimo que aportar, la relación era muy fructífera y muy productiva, muy respetuosa además, y sin embargo, bueno, debido a los problemas que han enfrentado las empresas de la CBG, esos proyectos quedaron en el camino, lamentablemente. En cuanto al proyecto nuevo, quisiera que nos comentaras un poco más o andáramos en detalles. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo surge el proyecto? ¿Dónde lo están desarrollando? ¿El financiamiento inclusive que están recibiendo? Bueno, este proyecto en cierto modo surge como respuesta a una necesidad del Estado venezolano expresada a través del FONACYT, ¿verdad?, y del Ministerio Popular para la Ciencia y la Tecnología y la Innovación, según el cual se definieron una serie de áreas estratégicas en las cuales el país iba a invertir dinero para investigación. Entonces nosotros inicialmente introdujimos un proyecto orientado, ¿verdad?, digamos, sobre estas directrices, y en particular el proyecto nuestro tiene que ver con unos ecosistemas que son los glaciares que están desapareciendo como consecuencia del calentamiento global. Entonces ese era uno de las áreas específicas que el Estado venezolano definió como áreas estratégicas. Nosotros entendimos que era un proyecto que era importantísimo llevar adelante con muchísima urgencia, puesto que a los glaciares le queda muy poco tiempo de vida. Yo quisiera mostrar, si fuese posible, algunas imágenes para que se pueda ver cuál es la magnitud de la desaparición. Aquí observamos en estas imágenes cómo eran nuestros glaciares hace unos escasos 30, 40 años atrás. El glaciar de Timoncito, por ejemplo, ese glaciar ha desaparecido completamente hoy en día, y los glaciares de los picos Bolívar y el pico de los picos Bolívar, Humboldt y Bonpland, que prácticamente han desaparecido. Aquí tenemos una foto donde se evidencia esa desaparición, la magnitud de esa desaparición. A la izquierda tenemos cómo eran antes y a la derecha cómo son ahorita. Exactamente, gente esquiando en los glaciares, y hoy en día no hay absolutamente nada de hielo glaciar. Luis, disculpa un momentito, ¿qué glaciares nos quedan en este momento? Eran 9 glaciares. Eran 9. ¿Y nos quedan? Nos quedan solamente 2 pequeños casquetes glaciares en las cimas del Pico Bolívar. Podemos ver en la cara norte del Pico Bolívar esos glaciares que podemos observar desde la ciudad de Mérida. Esos son lo que queda, es lo único que queda en el Pico Bolívar. Lo podemos ver en esta imagen, está aquí, ¿verdad?, esos glaciares. Y a ver si lo podemos ver. Aquí podemos observar entonces el glaciar, lo que queda del glaciar del Pico Bolívar, y aquí está lo que queda del glaciar del Pico Humboldt. Aquí podemos observar en imágenes satelitales, esta es la cara norte del Pico Bolívar, es lo que podemos observar desde la ciudad de Mérida, y aquí está la cara sur, donde ha desaparecido completamente esos glaciares que ahí existían. Este es el glaciar que se encuentra localizado entre los picos Humboldt y Bonpland, y esa desaparición ha sido brutal en los últimos 50 años. Aquí podemos observar las tendencias que se han podido determinar a través del análisis de imágenes satelitales. Vemos que en este caso el glaciar de los picos Humboldt y Bonpland prácticamente va a desaparecer en unos muy pocos años, y aquí está la tendencia de desaparición del glaciar del Pico Bolívar. O sea que vamos a tener glaciares ¿hasta cuándo? ¿Hasta el final de esta década probablemente? No, el glaciar del Pico Bolívar va a desaparecer muy probablemente dentro de 2 o 3 años. No va a haber absolutamente más hielo glaciar, y el Humboldt podría tardar unos 3, 4, 5 años dependiendo de las variaciones en esa tendencia que se ha podido determinar. Es decir, queda muy poco tiempo para hacer este estudio. Ya. Seguro, Carmen, nos van a estar preguntando nuestros queridos amigos cuáles son las razones fundamentales, a su entender, que están disparando ese cambio climático que hace que en los últimos 10 o 15 años hayamos tenido más desaparición de zona glaciar, no solamente acá, sino en todo el mundo, comparado con los otros 50 o 60 años anteriores. ¿Cuáles son las variables ambientales que están cambiando rápidamente y que generan ese retroceso brutal de los glaciares?
Bueno, en primer lugar, el calentamiento global, no es un secreto para nadie, ¿verdad?, que las consecuencias del calentamiento global han afectado a todo el planeta y en particular han afectado a estos glaciares, que son glaciares denominados tropicales, que son los glaciares que se encuentran entonces en toda la cordillera de los Andes, no solamente en Venezuela, sino en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Han desaparecido enormes masas de hielo glaciar. En el caso de Venezuela, podemos decir que ha desaparecido desde inicios del siglo XX hasta, ¿verdad?, inicios del siglo XXI, ha desaparecido el 99,9% de la superficie de hielo glaciar que teníamos. En los últimos 40, 50 años ha desaparecido prácticamente el 87% en los últimos 50 años. Es decir, nos están quedando de una superficie original de unos 200 kilómetros cuadrados, que era la superficie total de los glaciares que había en la Sierra Nevada de Mérida. Hoy en día nos quedan menos de 0,24 kilómetros cuadrados. Muy pocas hectáreas de hielo glaciar. Entonces ha sido una desaparición muy rápida y debido fundamentalmente al calentamiento global. Y evidentemente a los gases con efecto invernadero y también en menor medida a los efectos de fenómenos climáticos como del Niño, los fenómenos del Niño y de la Niña. Dentro de los estudios que hay sobre el impacto de esos glaciares sobre lo que es el clima merideño, ¿hay algo que se puede decir? ¿Esa desaparición terminará diciendo algo sobre la temperatura de la ciudad? Pero esa nos lo responde al regresar. Sí, para el próximo segmento. Hacemos una pausa, amigo, y ya regresamos.